Así que le voy a compartir algo de lo que yo viví, cómo fue que llegué de Policía Federal a la Policía Celestial. Actualmente dirijo una organización de cerca de 17,500 policías cristianos en el país, de policías que temen a Dios, que honran a Dios y que saben que necesitan de Dios para poder hacer su función de diferentes órdenes de gobierno. Yo nací en un hogar tradicional, crecí en un hogar en el que se creía en Dios. Sin embargo, no crecí creyéndole a Dios. No es lo mismo saber que Dios existe a saber que Dios existe, pero que tiene un plan específico para cada persona. Desde chico yo me la pasaba peleando y recuerdo que para terminar la primaria, la terminé como en 6 primarias. Iban corriendo de una primaria a otra. Y como mi papá tenía buenas relaciones y tenía una buena posición económica, pues si me corrían de la primaria por pelearme, mi papá casi me premiaba. Y yo crecí pensando que la violencia pues era algo bueno. Obviamente también la secundaria pasó una situación similar. En la prepa solo me corrieron de una y a esa misma me pudieron regresar después. Cuando llega el momento que yo tengo que estudiar una carrera universitaria, yo hice exámenes para la Policía Federal de Caminos y por lo general solamente estábamos en las carreteras, en los aeropuertos o en los puertos. Yo entré a los 17 años con una carta de exclusión por el tema de mi edad. Me costó muchísimo lograr quedar en la escuela. Hicimos examen 10,300, quedamos 1,200, nos graduamos 600, porque ese era otro problema. Un problema era entrar y otro problema era salir. Cuando por primera vez a mí me entregan ese uniforme, yo me pongo mi uniforme beige con verde, mi placa de pecho, mi nombre y mi fornitura. En cuanto me puse uniforme, yo dije, yo quiero ser un policía diferente. Yo quería ser un policía que cambiara la historia de la policía en el país. Entonces yo me acuerdo que yo me iba uniformado a muchos lugares, aunque no estuviera trabajando, porque yo quería que la gente supiera que yo era un policía federal de caminos. Yo me sentía orgulloso de mi uniforme. Empecé a hacer mucho trabajo policíaco, pero hasta la fecha yo tengo algunos récords de aseguramientos que no han sido rotos todavía, de detenciones de drogas, que muy importantes en vuelos comerciales. Hice muy buen trabajo policíaco. A los 19 años a mí me hicieron comandante en la policía y prácticamente yo he sido el comandante más joven en la historia de la Policía Federal. Me voy a una comandancia, empiezo a trabajar bien duro, me hago un policía muy conocido. Llega un momento, yo estaba de comandante en un cierto lugar, en un aeropuerto, y llega un grupo de gente en camionetas, un grupo de gente armada. Prácticamente me dijeron, ¿quieres estos dólares o balazos? Me dijeron, ¿dólares o te llevamos? Y era porque yo me fuera de ese lugar donde yo estaba parado. Agarré los dólares. Yo le voy a decir algo, no hay un solo usuario en una carretera que le pueda decir que a mí me dio 500 pesos, que me dio 1,000 pesos porque no le hicieron infracción o porque lo dejara pasar con algo. Ese día, ese dinero que yo recibí fueron cerca de 300 o 400 mil dólares por no ir a trabajar. Y todos los planes que yo tenía, todo lo orgulloso que yo me había sentido de ser un buen policía en aquellos años, se vino abajo. Como a los 15 días me hablaron y me dijeron, no vaya a trabajar, comandante, otra vez. Yo me puse a pensar, si yo estoy ganando esto por no ir a trabajar, ¿qué tal si yo hago lo que ellos están haciendo? Y entonces me quité mi camisa de policía, de servidor público, y me brinqué al lado de la delincuencia. Y empecé a comprar droga en Centroamérica y le empecé a mandar para Europa. Y en alguna ocasión que voy a Italia, yo voy al Vaticano y yo compro una bendición papal. Yo pagué 75 euros por una bendición papal. En ese tiempo estaba Juan Pablo II todavía, creo. Cuando me llega mi bendición papal a México, yo sentí que traía ahora como una charola para pecar. Yo había renunciado a la policía. Empecé a lastimar mucho a mi familia. Yo creía que yo podía gobernar la vida de mi hermano, de mi mamá, porque como yo les daba dinero, yo decía, no te puedes vestir así, no debes hacer esto. Y ellos ya no se querían ni acercar a mí. Yo era una persona muy desagradable por el estrés que yo generaba. En alguna ocasión, un grupo de amigos me dice, vamos a viajar a Guatemala, vente para acá. Y venimos de regreso. En el aeropuerto se acerca un grupo de policías guatemaltecos y nos dicen, ¿les podemos hacer una revisión? Nosotros dijimos sí. Era un policía que se veía que tenía más grado que los otros y dice, ustedes ya se pueden ir, hablando un español medio mocho, pero con él vamos a platicar un poco más. Y me señala a mí.
Esa platicada un poco más duró cerca de 18 meses en 8 prisiones federales diferentes de los Estados Unidos. En ese momento la agencia antidrogas de Estados Unidos junto con el ICE me estaba deteniendo por narcotráfico internacional. En ese momento me suben a un avión y me llevan derechito a Houston, Texas. Y me llevan a la corte rápidamente. En la corte me leen cargos y me empiezan a acusar de un montón de cosas que yo no había hecho, y otras que sí había hecho no me las dicen. Cuando termina de leerme los cargos, la juez me dice: usted va a enfrentar una sentencia mínima de 25 años o cadena perpetua, dice. Pero el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica hará todo lo posible porque usted no vuelva a salir a la calle. Las prisiones federales en Estados Unidos son uno de los lugares de más orden y respeto que hay en el planeta. Entonces había una manera para tender la cama. La cama tiene que tener un doblez, tiene que esto, o sea, todo tiene que estar igual. Entonces yo no sabía esa manera. Estos presos ancianos vienen y agarran mis cosas y empiezan a tender la cama. Terminan de tender la cama y me entregan la maleta, la bolsita. Esa es una bolsita como de malla, y me dicen: Dios le bendiga. Yo recuerdo que caminé por un rato, llegué a la celda, me senté en la litera, en la cama, y ¿qué cree? Ahora sí me acordé de Dios. Empecé a tratar de hablar con Dios como a mí me habían enseñado, obviamente. Empecé a rezar. Cuando yo estoy rezando, yo escucho a lo lejos una musiquita que dice: yo tengo un amigo que me ama. Me paro de la cama y pues todo endemoniado, digo: ¿quién estará cantando? Y me salgo a caminar, me vuelvo a meter a la celda, me vuelvo a sentar en la litera, y cuando estoy ahí sentado vuelvo a tratar de hablar con Dios. Y ahora escucho otra canción. Ahora escucho: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Me paro enojado y ahora sí pongo atención y veo que viene del aire acondicionado. Y entonces acerco un banco que estaba por ahí, no recuerdo qué había, y pego el oído y escucho aplausos y escucho que gritan: aleluya, no lo hay, gloria a Dios. Salgo de mi celda porque me llama la atención la algarabía que se oye. Salgo y voy a la celda que es la 109, la que está al lado. Yo tenía la 108. En la 109 yo me paro enfrente y veo en la ventana algo que me impresionó mucho. Un grupo como de 6 a 10 presos apretados en la celda, aplaudiendo, todos sudados, cantando, pero su cara se veían bien felices. En ese momento un preso me ve, abre la puerta y me dice: pásale. Obviamente yo no pasé, me quedé ahí. El preso se sale. Había unas mesas que quedaban enfrente de cada celda. Yo me siento ahí porque me llama mucho la atención la escena que estoy viendo de la cara muy feliz. Y entonces este preso se sienta junto a mí, y este preso voltea y me dice: ¿tú conoces de Dios? Lo primero que yo le contesto, y esto es verdad, yo le digo: sí, yo fui a ver al Papa. Él me dice otra pregunta: ¿conoces a Jesús como un amigo? Y yo le digo: ¿cuál Jesús? Y él me dice: Jesucristo. Y yo le contesto: obviamente nunca había escuchado eso. Y él me dice: el día que quieras, platica con el hermano Beto, él te puede ayudar. El hermano Beto era otro preso que pastoreaba a los presos. Se queda así. Es el primer día que yo estoy en la cárcel, acuérdense de esto, es muy importante. Segundo día, yo platico con el hermano Beto. Era la celda de al lado, yo me acerco. Beto me pregunta: ¿conoces de Dios? Yo le digo lo mismo, le digo: fui a ver al Papa, pero ya no sé si eso cuenta, por lo que el otro me dijo. Y él me dice: mira, me enseña una Biblia, abre la Biblia y me dice: lee aquí. Yo no sabía ni lo que había ahí adentro. Yo tenía una Biblia en mi casa, pero yo no sabía qué había. Entonces él me enseña una escritura y me dice: fíjate lo que dice Juan 14:6. Entonces yo empiezo a leer. En esa Biblia que él me entregó, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Ahora lee Romanos 10:9. Y Romanos 10:9 decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Y él me va llevando en escrituras y termina con una escritura que dice Jesús hablando. Ponga atención a esto. Dice: aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Toda persona que ha nacido en esta tierra, un día vamos a morir. Tus hijos y mis hijos un día van a morir.
mis hermanos, tus padres, un día vamos a morir. Y la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio, y que la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Dice Jesús: aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él cierra la Biblia y dice: el día que tú quieras confesar a Jesús, yo te puedo ayudar. Pero mire qué importante es esta escritura. El día que Leonel muera, se va a abrir un juicio contra Leonel, y va a estar el juez ahí todo radiante, lleno de luz. No se le puede ni siquiera ver la cara de su resplandor. Y también dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que va a haber un acusador. Va a haber alguien que me va a acusar, alguien que lleva todo el registro de todo lo malo que yo he hecho. Es Satanás mismo. Y ese acusador también lo vas a tener tú, no creas que es nomás para mí. Entonces se abre el juicio contra Leonel Guillermo Prieto, porque ya murió. Pum, pum, un abrir y cerrar de ojos. Y yo estoy ahí parado, todo avergonzado. El acusador se levanta y dice: su señoría, este que está aquí, cuando era joven, se metió en narcotráfico. Mire, tengo una foto aquí donde a su mejor amigo lo amarró y lo torturó él mismo. No, cuando era niño, su señoría, déjame le platico, este venía con maldad incluida. Le robó a su hermano los ahorros de su alcancía. A los 6 años se subió a un camión y fue y compró una pistola con ese dinero, cuando tenía 6 años. Y tengo un montón de cosas aquí contra él, y yo estaré bien avergonzado ahí parado. Y el fiscal va a decir: y su ley dice que por una sola de estas cosas él debe de tener un castigo eterno. Pero en ese momento, acuérdese de la escritura que le dije: aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En ese momento va a haber un abogado tranquilo ahí leyendo manuscritos al lado mío. Se va a parar. Aparte de todo, el abogado es hijo del juez. Se va a atravesar enfrente de mí y le va a decir: papá. Ni siquiera le va a decir su señoría. Papá, todo lo que dijo de este cuate es verdad, y hasta le faltaron cosas. Era tremendo. Pero el 22 de septiembre del 2007, en una prisión federal, me entregó su vida y ahora me pertenece. Y en ese momento lo que Dios ve solamente es a su hijo, la sangre de su hijo. Y Él te dice: pásale, entra del gozo, está pagado todo. Hoy muchos van a poder entregar su vida a ese abogado, porque usted sabe que un juicio sin abogado se pierde, pero Él es nuestro abogado para con el Padre. Este hombre cierra su Biblia, regresamos a la cárcel, cierra su Biblia y me dice: el día que tú quieras, segundo día. Al tercer día, fíjese lo que pasó. 22 de septiembre del 2007, ese fue el tercer día. Había algo que me llamaba mucho la atención en la cárcel, y era la comida. Ahí en la cárcel la comida era muy pequeña, era raciones muy chicas, sí era muy limpia y todo. Pasabas con tu charola y te ponían un pollito, una lechita y tantito arroz. Esos 2 primeros días para mí fueron difíciles, porque dije: yo aquí me voy a morir de hambre. Los presos que se sentaban al lado de mi celda, en su mesa, esos que se juntaban a aplaudir cada 2 horas y a alabar y a compartir algo de la palabra, que yo no había estado en nada de eso, juntaban su comida en una bolsa transparente. Esto yo lo vi. A mí nadie me puede decir que Dios no es un Dios de milagros. Ellos echaban su misma comida que nos daban a todos en una bolsa, extendían sus manos sobre esa comida. Ahora yo sé que oraban, pero en ese tiempo yo los veía que bla, 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 bla. Amén. Y sacaban porciones más grandes y la bolsa seguía llena. Dios es un Dios que multiplica. Lo que usted pone en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Yo mismo fui beneficiado de ellos, porque cuando ellos me veían allá al lado con su bolsota de comida, ellos me decían: ¿quieres más? Y yo: sí. Y yo les ponía mi charola y me servían. Yo me llegué, esto es verdad, yo me llegué a asomar abajo de la mesa y yo decía: ¿de dónde sacarían comida? Porque era una prisión bien brava, una prisión bien estricta, bien dura. Pero cuando usted pone algo en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Yo dije: si voy a estar en la cárcel, al menos voy a comer bien. Le voy a decir a ellos que voy a aceptar a Jesús para sentarme con ellos y comer de lo que ellos comen. Sí.
Y entonces yo fui al tercer día, toqué en la celda de Beto, salió Beto y me dice: ¿qué pasó, varón? Y yo le digo: hermano Beto, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Cuando yo le digo a este hombre, con mis planes perversos de solo comer, y yo le digo: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, como mi Señor y Salvador, ese hombre agarra, aprieta sus manos y comienza a llorar. Literalmente le empezaron a salir lágrimas de los ojos y empezó a decir: gloria a Dios, gloria a Dios. Empezó a decir así y apretaba las manos. Y obviamente en ese momento, yo todavía lo recuerdo como si fuera ayer, en ese momento yo seguí y confirmé que estaban locos. Yo dije: si está loco, yo le estoy diciendo que voy a aceptar a Jesús y este ya se puso a llorar. Pero ¿sabes qué? Hoy que tengo un pequeño caminar con Dios, que le he servido al Señor por los últimos 15 años ininterrumpidamente, recuerdo y agradezco a Dios que ese hombre no estaba loco. Ese hombre sabía lo que valía la salvación de un alma. Ese hombre, cuando apretaba sus manos y decía gloria a Dios y lloraba, él sabía que aunque la gente decía: Leonel ahí se debe de quedar, Leonel nunca va a cambiar, Dios tenía otra palabra. Ese hombre, cuando apretaba sus manos y decía gloria a Dios, él sabía que aun cuando un médico un día, con unos estudios en su mano que se llaman espermatoscopía o conteo espermático, me pegó en la espalda y me dijo: no te preocupes, un día vas a poder adoptar, nunca vas a poder tener hijos. Ese hombre, cuando apretaba sus manos, sabía que Dios cambia diagnósticos y sana. Entonces imagínense qué bueno es Dios. Ese hombre, cuando apretaba sus manos, sabía que en Dios hay poder. Él le habla a otro preso de los que se juntaban y le dice: se va a entregar a Jesús. El otro igual. Y el otro va y dice: voy a traer unas sopas, y porque ahorita vamos a hacer una fiesta, porque va a haber fiesta en el cielo. Cuando tú te arrepientes, hay una fiesta en el cielo y aquí nos vamos a unir a esa fiesta. Y empezaron a traer comida. Cuando trajeron comida, yo dije: vamos bien. Yo lo que quería era comer. Me pasa a la celda y este preso dice, me empieza a explicar el arrepentimiento, la salvación. Le digo: sí, pues la verdad es que sé que ya no puedo solo, y la verdad es que ya no puedo con mi vida. Me dice: ¿te quieres arrodillar? Arrodíllate, yo voy a estar aquí parado. Me arrodillo en la litera, estoy así arrodillado. El preso pone su mano de este lado, hay otros dos presos ahí arrodillados, y me dice: repite conmigo esto. Yo estoy así, estoy consciente, no estoy desmayado, no estoy nada raro. Y me dice: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, necesito tu perdón. Hoy te abro mi corazón. Cuando yo digo eso, yo empiezo a llorar mucho y me da mucha pena, porque yo estoy consciente y empiezo a llorar y digo: ¿por qué estoy llorando si yo no quiero llorar? Y entonces yo sigo repitiendo lo que él está diciendo: y hoy te acepto como mi suficiente y único Salvador, y hoy confieso con mi boca. Y de pronto yo sé que él tiene su mano levantada, porque yo alcanzo a sentir la escena, y él tiene su otra mano aquí en mi hombro así. Yo siento de este lado cómo empieza a hacerme así otra mano, pero muy caliente, a sobarme. Y mientras yo sigo repitiendo, muy caliente, yo sentía que era un calor que como que quemaba o traspasaba, pero no quemaba. Y cuando yo siento esa mano me da más pena, porque yo dije: es el preso de al lado que me está haciendo, ya no es para tanto, no es para llorar. Entonces yo lentamente sigo llorando y voy volteando para ver qué es lo que me están embarrando, porque para mí todo eso era algo diferente. Y yo voy volteando, y cuando volteo, mi sorpresa es que los otros presos estaban postrados llorando. No había nada. Ahora entiendo que lo que estaba era la presencia de Dios diciendo: hasta aquí llegaste, Leonel, hasta aquí llegaste. Se acabó tu tiempo y comienza el mío. El 22 de septiembre del 2007 yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo en la celda 109 de la prisión federal de Houston, Texas. Después ya solo quería reunirme con esos presos. Se me olvidó todo afuera, se me olvidó mi caso, y cada 2 horas se juntaban. Y entonces yo quería llegar ahí a cantar, ni los cantos me sabía, pero cantaban un ratito y después decían: ahora le toca al hermano Javier compartir algo. Y el hermano Javier sacaba la Biblia y decía: vaya Josué 1:9. A mí me habían regalado una Biblia, y entonces yo estaba buscando Josué, y aquel ya estaba: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Y empezaba a arder mi corazón. Yo decía: órale, ¿cómo le hizo?
Yo ni siquiera todavía lo encuentro y aquel ya está diciendo lo que dice. Entonces me empecé a emocionar en eso. Y recuerdo que en una noche yo, pues no sé si era orando o qué, porque yo estaba muy nuevo. Yo le digo a Dios: yo quiero que un día me toque hablar de ti, que un día digan, le toca a Leonel. Y ahí yo tenía como 3 semanas que le había entregado mi vida al Señor. Yo hago esta oración y ¿qué creen que pasó? A la semana me llega mi cambio de prisión y me dicen: Leonel, cambio de prisión. Yo estuve en 8 prisiones federales diferentes porque estuve peleando el caso, porque eran cosas que no había hecho yo. Yo me agüité con Dios porque yo le acababa de decir que yo quería hablar de Él. Y me llega mi cambio de prisión y me despido de los presos. Nunca les dije lo que yo le había dicho a Dios, pero yo le digo a Beto, le digo: ya me voy, le digo, ya me cambiaron. Y él me dice: ánimo, hermano. Me dice: mire, donde vaya, ahí va a haber cristianos. Y donde vayas, me dice, Dios te va a usar siempre, a todos los lugares que vayas. Y yo: sí. El 22 de octubre del 2007 yo llego a otra prisión y yo pregunto: oye, ¿dónde se juntan los cristianos aquí? Le digo a mi compañero de celda. Y me dice: mira, está bien raro, me dice el compañero de celda. Era un dormitorio grande y había varias celdas. Y me dice: se juntaban en esa celda, pero ahora están los de esa celda y como que unos de ahí también están acá. Dice: imagínense que adentro de la cárcel había habido una división. Eran 4 y 2 se habían ido por un lado y 2 para otro. Voy con los que se habían ido y los traigo casi de las orejas. Esto es cierto, los junto y les digo: a ver, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no se están juntando todos juntos? Y entonces, entre toda la bola, a mí se me ocurre decir: a ver, hoy vamos a tener estudio bíblico, hoy vamos a tener reunión. Y uno de la bola dice: sí, está bien, pero predica usted. Y yo en el momento de la algarabía digo: sí, yo predico. Pero yo que iba a predicar si yo no sabía nada. Entonces yo llegué a mi celda bien asustado y me acordé de lo que yo le había dicho a Dios, que yo quería hablar de Él. Y empecé a buscar en la Biblia, empecé a buscar y buscaba, y lo único que encontraba era esto que leímos ahorita, segundo libro de Reyes, capítulo 6. El hacha flotante se llama el pasaje. Y entonces yo llegué y prediqué del hacha. No supe ni qué dije, la verdad, pero había algo que yo me acordaba y que siempre he recordado: ese hombre apretando sus manos y llorando. Yo decía: cuando alguien se entrega al Señor Jesús, hay poder. Entonces yo les decía: ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Y eso, cuando terminaba de predicar, y la gente se iba salvando, la gente iba entregando su vida al Señor. Me cambiaron de prisión, quisieron matar en alguna ocasión en la cárcel por predicar el evangelio. El mismo cuate que me quiso matar llegó con el filero y me dijo: yo vengo por una conspiración de muertes federales. Y la verdad es que con esto, pum, y lo puso ahí. Yo lo iba a matar a él, pero el día que yo lo iba a matar, dice, yo ni siquiera me le pude acercar. No pude, yo trataba de ir y no podía. Y entendí que ustedes tienen algo de lo que yo quiero. Ese hombre se entregó al Señor y hoy es un predicador en las cárceles de Estados Unidos. Porque cuando usted camina con Dios, Dios lo guarda, Dios lo protege. Y recuerdo que tenía una abogada que comandaba el grupo de abogados, una abogada judía ortodoxa. Era la única visita que yo tenía, la de mi abogado. Yo nunca tuve visitas, nunca tuve cartas. Entonces venía la abogada y yo le predicaba a Jesús y la abogada se enojaba. No, es que no me hables de él, yo vengo por otra cosa. Le digo: pues yo sé que era un profeta, porque así dicen los judíos. Le digo: el salvador de la humanidad, tú y mío. No, pero nosotros, que no sé qué. Y sí es cierto, los judíos son el pueblo de Dios. El caso es que un día yo me comunico a mi casa, me contesta mi mamá. Ese día no me dijo: hijo, ¿cómo estás? Ni nada. Me pasa mi hermano me dice: pero mi papá se murió anoche y lo estamos velando. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que más me duele? Nunca le hablé de Cristo a mi papá, porque él estaba trabajando, porque yo estaba en la cárcel, y yo no sé si volveré a ver a mi padre. Sin embargo, mi hermano, que murió de 45 años hace un mes y medio, yo estoy seguro que lo voy a volver a ver, porque mi hermano se entregó al Señor. Cuando yo salí de la cárcel, yo me encargué de que cada familia cercana mía le entregara su vida a Cristo. Estuve en muchas cárceles muy bravas, muy difíciles. Estuvimos peleando el juicio y un día llega mi abogada y llega llorando. Dice: lo siento mucho, dice. Cuando yo me dice eso, yo dije: ya se murió mi mamá ahora. Sí, porque no tenía día de llamada. Y me dice: no pude hacer nada. Mañana te van a sentenciar y te van a dar muchos años.
Y entonces ella llorando literalmente, yo le digo, ¿te acuerdas de Jesús del que te he hablado? Me dice, sí, pero ¿eso qué? Mañana lo vas a conocer en la corte. Al otro día logro hablar a mi clase en la mañana. Le digo, voy para que me sentencien, mamá, no se preocupen, en la sentencia que sea, yo ya me puse a cuentas con Dios. Si yo llego a morir aquí adentro en una cárcel, si aquí me tengo que quedar mis últimos días, allá cuando lleguemos junto al árbol de la vida nos encontramos. Y llego a la corte, está el fiscal, está mi abogada y está el juez. Y dicen, se abre el caso contra Leonel Guillermo Prieto. Y el fiscal me comienza a defender. En vez de acusarme, el fiscal empieza a decir, su señoría, la verdad es que con Leonel cometimos algunos errores. Sí conoce personas, sí esto, pero la verdad es que fue circunstancial. Lo reconoce y empieza a decir, lo trajimos por una foto, pero esto, aquello. Y mi abogada y todo el mundo empieza a ver al fiscal, dice, pues el que lo estaba acusando ahora lo está defendiendo. Y dice el fiscal, no vamos a proponer una sentencia, vamos a dejar que usted, en base al guideline, a la guía que hay, a la línea de guía, usted lo sentencie. El juez también se queda sorprendido, voltea con la abogada y le dice, ¿usted tiene algo que decir? La abogada está como en shock y dice la abogada, no. Me dice a mí, ¿usted tiene algo que decir? Le digo, yo sí. Yo quiero decirle, señoría, que pues que le fallé a Dios, le fallé a mi familia, le fallé al gobierno de México, de los Estados Unidos y a todo el mundo. Perdónenme, Dios los bendiga. Y entonces el juez agarra el martillo y dice, mira, yo veo que eres solo un muchacho, pero ¿sabes qué dice? Tú tienes que pagar lo que hiciste. Y te vamos a dar 15. Cuando él dice 15, automáticamente yo sabía que el mínimo eran 25 años. Yo luego dije, ya le tumbé 10 años al mínimo. Y él dice, te vamos a dar 15 meses. ¡Paz! Y le pega ahí. Y la abogada pega un brinco y dice, no, pues ya déjelo ir, una moción. Faltaban 4 o 5 meses, algo así. Dice, de una vez, para que no sé qué, él no es de alto peligro. Y el juez dice, no, ya dije que 15. Yo estoy ahí parado ahí y le estoy pisando a la abogada así, ay, cállate. Y la abogada le digo, cállate. Y ya los otros 5 me los aviento hasta en el hoyo. Sí, que es una celda de castigo y que no se vaya a arrepentir este. No, ya dije que 15. Me pasan para atrás y llega la abogada toda como extasiada. Me dice, ¿cómo te sentiste? Le digo, ¿cómo te sentiste tú? ¿Por qué? Le digo, ese es Jesús del que yo te he hablado, el que hace esas cosas. Esa abogada se entregó a Cristo. Llegó el momento de mi salida. Me cortan comunicación 3 semanas antes de mi salida. No hay una fecha exacta de salida, una que tú no avises, son sus protocolos de seguridad. Me llevan por Tijuana, voy amarrado. Había veces que yo pasaba 17 horas encadenado de pies y manos. Yo tengo laceraciones de 2º y 3er grado en mis tobillos por esas grilletes que me ponían ahí. Entonces me llevan a la frontera. Todavía hay un agente del entonces AFI en ese tiempo y checa, no hombre, no, está bien, pásele. Y yo empiezo a caminar y me doy cuenta que estoy en Tijuana, porque dice bienvenidos a Tijuana. Y hay una esquina que me llama mucho la atención. Y alcanzo a tener contacto con ese bulto que está en la esquina. Había un puesto de frutas, estaba el bulto. Ese bulto que estaba ahí era mi mamá, que estaba ahí arrodillada. Cuando yo veo a mi mamá, yo llego y me arrodillo con ella, la abrazo. Y mi mamá, como puedo, la paro. Hasta este momento mi mamá no camina, tiene sus rodillas deshechas. La paro y ella empieza a gritar, literalmente gritar, y dice, este es mi hijo por el que yo oraba. Ya ven que no estaba loca. Este es mi hijo por el que yo estaba orando. Ya ven que no estaba loca. Dice, este es mi hijo. Porque mi mamá le decían la loca que se arrodillaba por un hijo. Mi mamá, sin decirme, se fue a vivir 1 año antes a Tijuana. Nunca me dijo. Yo pensé que estaba en Chihuahua. Y ella llegó ahí y le dijo un día a la señora del puesto de frutas, ¿me das permiso de arrodillarme aquí? Es que los americanos se llevaron a mi hijo, pero Dios me dijo que por esa puerta me lo va a regresar un día. Y ella se arrodilló y ella oraba y decía, Señor, por esa puerta tú me vas a regresar a Leonel. Un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, la misma mujer durante 1 año llegó a arrodillarse ahí. Y ella llegó a escuchar que la gente le decía, y esa es una loquita que dice que por ahí va a salir su hijo. Pues por ahí salió su hijo. La oración tiene poder. Papás, mamás,
no deje de orar por sus hijos, no deje de bendecir a sus hijos. Eso es bien importante. Hay un poder especial en los padres sobre los hijos. Cuando usted ora por un hijo, los cielos se abren sobre ese hijo. Cuando llego a la casa me dice mi mamá: ya no tienes nada. En realidad dice: esta casa ya la vendimos, solo te quedó esto. Y me da una caja. Y le digo: ¿cómo que no tengo nada? No tienes dinero, no tienes casa, no tienes carro, no tienes nada, Leonel. Se robaron tu ropa, pero esta caja yo la tenía guardada. Y venía un trofeo, y venían otras cosas, y venía un uniforme de Policía Federal. Y yo saqué el uniforme y me puse a llorar y me puse a pedirle perdón a Dios de nuevo. Y le dije: Señor, yo quería ser un policía que marcara una diferencia en el país. Y en ese momento siento como Dios me dice: ya no eres Policía Federal, pero hoy te hago Policía Celestial. Y yo le quité lo de federal y le puse celestial allá atrás. Me puse el uniforme, me fui a un destacamento de la Policía Federal y le pedí al comandante, porque yo era conocido, le pedí: oye, ¿me das chance de compartir un mensaje aquí? Empecé a predicar, muchos compañeros se burlaban de mí. Empezamos con el Ministerio de Policía Celestial, empezó a crecer tanto. El comisario Quijano, que está aquí, él es un compañero que es activo también de la Guardia Nacional. Él ha caminado conmigo, yo creo que por los últimos 12 años. Y juntos hemos trabajado el país. En el 2015, 2016 el CISEN empezó a investigarnos porque éramos un grupo grande ya, como 5,000 policías. Empezaron a sacar notas en Milenio, en otros países, y dijeron: este va a ser un grupo subversivo. Yo le dije: no, yo no quiero hacer ningún problema para México, yo quiero ayudar a México. Entonces nos mandaron a firmar convenio con la Comisión Especial contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados de aquella legislatura, y empezamos a aplicar los programas de pacificación de Policía Celestial. Y le voy a decir algo que pasó. Somos la única organización en México a la que el gobierno federal le ha pagado por predicar el evangelio. Nos pagaban por predicar el evangelio. Nosotros llegábamos a las instituciones, o llegamos todavía a las instituciones, con la charola del gobierno. Nosotros podemos mandar oficios de Cámara, del Senado de la República. Nosotros tenemos convenio con diversos legisladores federales, con diferentes entidades. Precisamente por eso hemos logrado cambiar ciudades enteras. Y sabemos que no hemos sido nosotros, porque al final no somos nada. Ha sido Dios quien lo ha hecho. Pero tenemos lugares donde tenemos secretarios, estados donde tenemos secretarios de seguridad pública, tenemos directores que son parte de Policía Celestial, y hemos podido ver la bendición de Dios en esa corporación. Nos los piden: ahora mándemelo para tal lado, ahora necesitamos a un secretario, necesitamos esto. Los mismos gobernadores electos que están ahorita nos están contactando para que mandemos nosotros a los directores, porque son gente confiable. Porque miren los exámenes de confianza que hay ahora, y no quiero faltar al respeto a mi querido gobierno federal, estatal y municipal, pero usted los puede burlar, usted se puede amparar, pero el mejor examen de confianza que usted puede tener es la identidad de Cristo en usted. Ahí no hay mejor cosa. En la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1, fíjese que hasta me lo sé. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, tomemos cada uno de ahí una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Ponga atención, porque le voy a dar unos puntos que le van a servir mucho para ir a su siguiente estación en Dios. Lo que usted necesita para recibir aquello que Dios tiene para usted en su siguiente nivel en Dios. Primero que usted necesita es tener una autoridad divina. Diga conmigo: autoridad divina. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros como autoridades divinas. Y le voy a decir por qué. Dios, ¿cuántos saben que Dios dio la tierra prometida? ¿Cuántos saben que Dios la entregó? Canaán, a su pueblo. Les dice: hay una tierra para ustedes, y Dios dio la tierra. Pero Dios no repartió la tierra. ¿Cuántos saben eso? Dios designó a un hombre para que repartiera la tierra. En las manos de estos dos hombres, de este hombre y esta mujer, hay bendiciones que le pertenecen a usted y que Dios determinó que sean ellos quienes las desaten con sus manos. No lo escuché muy convencido, pero usted y yo necesitamos una autoridad divina. ¿Sí?
¿Por qué? Así lo determinó Dios. Mire, yo soy un apóstol de Jesucristo. Yo viajo por todo el país. Yo he hecho televisión, he hecho radio, muchas cosas. Traigo rompimiento a diferentes esferas de la sociedad. Y yo tengo a una autoridad divina sobre mí. Yo tengo un pastor que no es un apóstol, es un pastor. Porque no hay, el apóstol es más, es menos. No, es cierto. Somos lo mismo, instrumentos en las manos de Dios diferentes, con funciones y llamados diferentes. Esa es la cosa. Pero mi autoridad es un pastor, que más que pastor, como lo digo siempre, ha sido un papá para mí. Yo he podido ver un ejemplo de hombre a seguir ahí. Él me ha impartido paternidad. Y yo le rindo cuentas a esa autoridad. Y él está en la misma ciudad que yo. Él tiene una iglesia chiquita y una iglesia grandota. Yo he podido ir a muchos lugares y él no, pero él es mi autoridad. Y cada vez que yo veo a mi papá o a mi pastor, para que lo entienda, yo corro y le digo, bendíceme. Y ese hombre pone su mano. Por eso es tan importante que los padres bendigan a los hijos, porque hay una bendición especial en las manos de los padres. Usted no se imagina con solo poner su mano en el hombro de su hijo y decirle, te bendigo, hijo. No sabe lo que Dios hace ahí. Se abre el cielo sobre ese hijo, sobre esa hija. Y sobre todo el padre papá, sobre todo el padre varón. Yo no sé qué pasó, pero Dios nos cargó mucho la mano a los hombres, Sí, le voy a decir algo. Aunque nos ve igual, nos ama igual, pero la responsabilidad del hogar, quien va a dar cuentas por el hogar, es el hombre. Los hombres somos los que vamos a dar cuentas por las esposas. Así es. Así que usted cada vez que pueda, póngale la mano a su hijo. Y aunque esté el hijo grande, aunque el hijo tenga 40, 50 años, venga para acá, lo voy a bendecir. Y lo bendice. ¿Sí? Pero en las manos de los padres hay mucha bendición, porque los padres son autoridades divinas en su casa. No utilice sus manos para golpear o para maldecir, utilícelas para bendecir. Yo le quiero animar en este punto a los papás que comience a bendecir a sus hijos con sus manos siempre. Ponga su mano en sus hijos, bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijas, hábleles la palabra a los hijos. Y si usted es hijo, vaya con su papá y dígale, papá, bendíceme. ¿Y eso qué es? Póngame su manita aquí y empiece a hablar bien de mí. Visión. Usted no solo va a necesitar una autoridad divina, usted necesita tener visión de a dónde usted quiere llegar en Dios. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Hacia dónde usted quiere ver a su familia? Usted tiene que comenzar a verlos. Así como el pecado primero se piensa, luego se concibe y se da luz, también así la bendición. Usted primero la piensa, luego se embaraza de esa bendición y luego se da luz. Pero usted tiene que pensarlo. Un día vino alguien en mi iglesia y me dijo, apóstol, yo no concibo a mi esposo que venga un día aquí. Pues no va a venir nunca, le dije. ¿Por qué me dice usted eso? Pues porque tú no lo concibes. Si no te embarazas tú de esa bendición, menos yo. Aunque déjeme le digo algo. Hay veces que a causa de la fe de otros hay gente que recibe milagros. ¿Usted se acuerda del paralítico que bajaron en medio ahí? Le rompieron. Jesús dijo, por la fe de estos es que te voy a sanar. Ni siquiera fue por la de él. Así que cuando se le resista a alguien, si se le resiste su hijo, su familia, usted no se preocupe, usted dígale, yo voy a creer por ti y Dios lo va a hacer en ti. No pasa nada. Ya va agarrando más. Fíjese cómo dice, vamos ahora al Jordán, y está hablando en plural, no en singular. Diga conmigo, equipo. Usted y yo, si queremos ir a nuestro siguiente nivel en Dios, vamos a necesitar de un empezando por su familia. Tiene que hacer equipo con su familia. Esos esposos que creen que la esposa es su competencia, o la esposa cree que su esposo es su competencia, está usted mal. Usted no puede andar solo por la vida. Usted tiene que hacer equipo. Por eso Dios, la primera vez que dice no es bueno, es que el hombre esté solo, porque usted fue creado para hacer equipo. Haga equipo. Quiere decir que ellos le dicen vamos al Jordán, y Eliseo les dice vayan, tienen mi bendición. Eso les dijo, andad. No queremos la bendición, queremos al bendecidor. Queremos que estés con nosotros. Le dice, te rogamos que vengas con tus siervos. Diga conmigo, presencia. Fundamental para que usted y yo podamos caminar de bendición en bendición, de victoria en victoria.
la presencia de Dios. Eliseo era el representante de Dios en ese tiempo, era quien representaba la presencia, y él les da la bendición, pero uno de ellos se pone vivo, uno solo, y dice: no queremos la bendición nada más, queremos que tú estés con nosotros, queremos al bendecidor. ¿Sabe qué es lo que necesita para que llegue la bendición a una casa? ¿Sabe qué es lo que necesita para que llegue la bendición a unas generaciones y generaciones? ¿Sabe qué es lo que necesita para que llegue la bendición a un gobierno? Un solo hombre o una mujer que diga: aquí va a reinar el Señor Jesús. A partir de ahora, esta será la casa de Dios. A partir de ahora, Jesucristo será el Señor de esta casa. Ya no voy a ser yo, va a ser Jesús. Y comienzan las cosas a cambiar. Nunca es tarde para que uno solo se levante y diga: a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. La Biblia, que llegaron al Jordán y estaban cortando la madera, y de pronto uno estaba dando hachazos a un árbol. Y entonces de pronto ¡fum!, se le cayó el hacha y gritó: ¡ah! Era prestada. El varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Le digo: ahí. Le mostró el lugar, porque se le cayó en el agua, en el río Jordán. Y dice que el hombre corta un palo, lo echa y hace que flote el hierro. ¿Cuántos saben que el fierro no flota? Y menos el de ese tiempo, porque era fierro duro, era hierro duro. Muchos de ustedes tenían una autoridad divina. Muchos de ustedes tenían una visión, o tienen un equipo. Muchos de ustedes tienen la presencia de Dios. Pero llega el momento en el que están dando hachazos. Y de repente se les cansan las manos y se les cae el hacha. O dan un hachazo mal dado y se cae el hacha. Y dicen: para mí no era el matrimonio. Eso no era para mí. Ese negocio no era de Dios. A lo mejor yo no tenía que servir en la alabanza. A lo mejor yo no tenía que ser ujier, yo no tenía que ser líder. Y sueltan el hacha. Yo vine a decirle desde 1000 kilómetros de distancia: vas a recoger el hacha. La vas a recoger. Vas a volver a dar hachazos. ¿Dónde la dejaste? Hay algunos de ustedes, yo no sé cuál ha sido su hacha, pero hay algunos de ustedes que estaban orando por algo, estaban orando por un familiar, y en vez de que vieran que mejoraba ese familiar, cada vez empeoraba. No, este ya está peor, no, ya mejor lo dejo. Y dejaron de orar. Y esos eran sus hachazos que estaban dando. La oración era su mejor hachazo. Y de pronto lo soltaron. Hoy Dios le pregunta: ¿dónde soltaste el hacha? Hay algunos de ustedes que querían estudiar una carrera y dijeron: yo voy a ser ingeniero y voy a hacer esto, y terminaron la prepa. Yo siempre le digo esto, y llegaron a la universidad, y de pronto se toparon con una materia que tiene nombre como de demonio: cálculo diferencial. No, la escuela no era para mí. Y soltaron el hacha. Dicen: era prestado, era un sueño prestado. Si Dios lo había puesto en tus manos, es porque era para ti. ¿Y sabes algo? El fierro no flota, ¿verdad? Dice que se cayó ahí. Yo tenía el sueño, yo quería ser un policía que marcara una diferencia. Y de pronto solté el hacha. Pero un día me encontré con la caja y me acordé que había soltado el hacha. Y entonces le puse policía celestial y recogí el hacha y seguí dando hachazos. ¡Pum! Y con cada hachazo los brazos se fortalecen más, y llega el momento en el que el árbol se cae. Aquí hay gente que Dios va a comenzar a fortalecer de tal manera que se van a sorprender cuando el árbol se ponga enfrente queriendo obstaculizar. El hachazo que des va a ser tan certero que nada te va a poder parar. Termino con esto.
Dice la Biblia que el profeta, el hombre de Dios, le preguntó: ¿dónde lo dejaste? Corta él un palo. El palo es de madera y con la madera hace flotar el hierro. Lo que era imposible que sucediera fue posible con una madera. Yo no sé si sepa dónde Jesús murió, pero lo que era imposible que sucediera fue posible con lo que pasó en el madero. Pero hay gente que dejó de creer, hay gente que dejó de confiar, hay gente que dijo: yo ya prefiero quedarme solo, yo ya prefiero quedarme sola porque siempre me lastiman, siempre es lo mismo, siempre se burlan, siempre pasa. Hoy va a ser diferente. Hoy Dios te dice: recoge el hacha, sigue creyendo por tu familia, no dejes de creer. Yo quiero que junto con la iglesia podamos decir esto bien fuerte: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, necesito tu perdón. Hoy me arrepiento y hoy te abro mi corazón. Hoy te acepto como mi suficiente y único Salvador. Hoy confieso con mi boca que tú, Jesús, eres mi Señor, y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Gracias, Jesús, por las bendiciones que están por venir a mi vida y a mi familia. Amén. Y empiece a decir: este es el día, voy a seguir creyendo por mis hijos, voy a seguir creyendo por mi familia. ¿Sabe? Hay gente que dijo: ya no se va a arreglar mi matrimonio. Se va a arreglar. Vuelva a dar hachazos. Gente con alguna enfermedad, no importa si es cáncer, no importa si es diabetes, si es presión arterial, si es algo del corazón que le diagnosticaron, si es artritis reumatoide, hoy se va en el nombre poderoso de Jesús. Fuera, es sanado. Toda presión arterial se normaliza, todo hueso con todo hueso se endereza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda rodilla, todo cartílago, toda columna, en el nombre poderoso de Jesús, te normaliza. Dios pone riñones nuevos, Dios pone ojos nuevos, nueva visión. Toda esclerosis se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, eres sano ahora, sana, no más. Toda célula cancerígena se va ahora en el nombre de Jesús. Sigue dando hachazos. Usted le está diciendo: sigue creyendo, sigue caminando, sigue confiando. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos recoger el hacha una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.